nombre de nosotros, a nombre de todos ustedes, a Fray David Díaz Corrales, quien nos hablará acerca de un tema de los más cruciales. Pero, para no hacer más preámbulo, quiero que recibamos con un fuerte aplauso a Fray David. Muchas gracias. Hay que admirar la memoria de nuestros hermanos, ¿eh? Yo no me acuerdo. Oigan, de verdad, para nosotros aquí en Santa Rosa de Lima, en la parroquia y en la comunidad, este momento es muy importante, yo diría que por 3 razones. La primera de ellas, porque tenemos una oportunidad de reunirnos como familia dominicana en torno a una figura que nos es muy entrañable, no solamente porque es dominica, nos es muy entrañable porque además es latinoamericana. Y nos es muy entrañable además porque es la primera santa de toda la pléyade de santos que se están gestando en nuestra América Latina, que fue elevada a los altares. Y además no es una monjita, no es una religiosa, no es una novicia, es una mujer de su época, una laica de su época, comprometida con su fe, comprometida con el reino de Dios y muy comprometida también con su ciudad y con su nación, Perú. Para nosotros es muy importante esto porque con esta celebración iniciamos los festejos de la fiesta patronal de nuestra comunidad. A partir de este momento arrancamos. Mañana tenemos al provincial aquí en misa. El próximo miércoles, día de la fiesta, tenemos al obispo aquí en misa a las 7:30. Vamos a estudiar juntos aquí en la comunidad esta encíclica a la que se referían, Gaudete de Exultate, sobre la santidad en el tiempo actual. Vamos a tener momentos de oración, vamos a tener momentos de caridad, a ejemplo de Santa Rosa, pero sobre todo, y por eso es que para nosotros es muy entrañable, que podamos tener este encuentro como familia dominicana. El día de ayer, hace 401 años, murió Santa Rosa de Lima, o más bien dicho, vivió su Pascua Santa Rosa de Lima. Y dentro de unos años vamos a celebrar 350 años de la canonización de esta flor de América Latina, de esta rosa de nuestra orden de predicadores. En segundo lugar, también nos da mucho gusto este momento porque no siempre tenemos la oportunidad que vamos a tener el día de hoy, difícil ciertamente, de compaginar 3 cosas, ¿verdad? Yo decía cuando me mandaron el programa, bueno, ¿por qué a mí me dejaron solito, verdad? ¿Por qué a mí no me pusieron a un laico, una laica, una monjita? Sí, a mis hijas, a mis hermanas. ¿Por qué no me las pusieron allí, verdad? Me dejaron solito. ¿Será porque me pusieron un tema de A3, verdad? Un tema de A3. Reino de Dios, predicación dominicana y Santa Rosa de Lima. Da para un curso cada uno de estos temas, un curso de un semestre. Vamos a tratar de hacer aquí una síntesis. Pero nos da gusto porque, mis queridos hermanos y hermanas, la predicación no es un rollo. La predicación es vida. Y es la vida de la buena noticia del Evangelio. Jesús mismo reconoce en el Evangelio, para esto he sido enviado. ¿Para qué has sido enviado, maestro? Para ir de ciudad en ciudad, a anunciarle a todos la buena noticia del reino de Dios. Y ese reino de Dios tiene que ser nuestra buena noticia. Lo que hemos de predicar, lo que hemos de vivir y lo que nos tiene que apasionar. Y en tercer lugar, también nos da mucho gusto poderles recibir porque, no voy a devolver los elogios que ya recibí inmerecidos por completo, pero sí tengo que decir, y no sé, yo creo que mis hermanas y hermanos de la orden de predicadores sabrán que lo que digo tiene su razón de ser. Yo de verdad experimento una gran admiración, pero sobre todo una gran gratitud a estos chavos que hayan emprendido esta tarea de apasionarnos a los demás por lo que es nuestra vida y nuestra vocación, pero sobre todo y principalmente esta tarea que es parte de nuestra vida, la tarea de ser
predicadores itinerantes, de un lado a otro, de templo en templo, de casa en casa, de familia en familia, de ciudad en ciudad, de país en país, de esta buena noticia del Evangelio. Yo sí quiero de verdad agradecer y hacer un homenaje a todos los chavos representados en estos 3 hermanos nuestros, frailes, ¿sí?, que están haciendo esta nobilísima tarea. Y les agradezco que nuevamente, porque en la segunda temporada no todos repiten, y Santa Rosa de Lima sí va a repetir, ¿sí?, y un servidor también. Así que muchas gracias, muchachos, y adelante. Oigan, no quiero hacer publicidad porque me los van a robar todos, ¿verdad? El lunes pasado vinieron del periódico Desde la Fe para hacerme una entrevista que dije yo, esto de que a mí los periodistas siempre me dan un poco de temor, ¿verdad? Sí, de respeto, ¿verdad? Porque te preguntan cosas que no es lo importante que te pregunten, ¿verdad? Pero me hizo una pregunta que me pareció muy obvia y hasta estúpida, pero que luego dije yo, qué pregunta más interesante, ¿verdad? ¿Saben cómo comenzó la entrevista? Yo pensé que iba a decir, bueno, cuando llegaron los dominicos a México, yo qué sé, ¿no? ¿Qué cosas hacen en la parroquia de Santa Rosa de Lima, etcétera? ¿Qué creen que me preguntó el periodista como primera pregunta? Fray David, ¿es usted feliz como dominico? ¿Sí? Hermanos míos, la pregunta lastima, porque dice uno, ¿qué no se me nota? ¿Saben? Oigan, hermanos, la pregunta lastima porque dice uno, estás esperando una cosa así como muy importante y te están preguntando lo más esencial. ¿Sí? Hermanos míos, me preguntaron, ¿eres feliz como dominico? Y por supuesto que contesté, no, sí, muy feliz. Me hubiera encantado que me preguntaran, ¿por qué soy feliz como dominico? Porque es una pregunta que después me la llevé yo a trabajar. ¿Por qué soy feliz como dominico? ¿Por ser dominico? ¿Por lo que hago? ¿Por el trabajo que realizo? ¿Por las satisfacciones que he recibido precisamente por vestir este bendito hábito de la Orden de nuestro Padre Santo Domingo? Yo estoy convencido que no. Esto que dijo Fernando hace un momentito es mi convencimiento. Yo soy feliz como dominico porque estoy convencido que a pesar de lo miserable y poquita cosa que soy, Dios ha sido inmensamente maravilloso conmigo. Y estoy hablando en primera persona del singular, pero deberíamos de hablar en segunda persona del singular y en la primera persona del plural, ¿no es cierto? Sí. Yo soy feliz porque Dios ha puesto su mirada en nosotros. Sí. Yo soy feliz porque Dios nos ha llamado, a pesar de nuestras limitaciones, y nos ha enviado. Y nos ha enviado algo precioso. Nos ha enviado a ser continuadores de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Fernando comenzaba su intervención diciendo que es lo que a él le apasionaba mucho de cuando empezó a conocer a nuestro Padre Santo Domingo. Y yo ahorita dije, Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿y qué sería a mí lo que me apasionaba mucho de nuestro Padre Santo Domingo? ¿Verdad? Sí. Yo tenía un compañero, sí, que decía que él lo que más le gustaba de la orden o que lo que le atrajo de la orden era el hábito, porque decía, híjole, yo vestido en ese hábito me voy a ver re guapo, ¿verdad? Otros se sienten llamados porque, híjole, vivir en comunidad, que siempre es un reto y una dificultad, pero que también qué satisfacciones también produce y qué fuerza también para la vida y para la espiritualidad tiene la comunidad, ¿verdad? Yo sí tengo que reconocer que para mí la figura de Santo Domingo fue fundamental. A mí mi promotor vocacional, el padre Paco Escalante, me regaló un libro que lo tengo yo no tengo ningún tesoro, no tengo ningún tesoro, pero donde guardo los tesoros de aquí de la parroquia, es decir, la chequera, sí, bajo llave, ahí está ese libro. Nunca lo presto, no va a ser que me lo roben, porque ese libro me llevó a Santo Domingo. Y a mí hay algo de ese libro que me llegó muy profundamente y que es lo que vamos a compartir hoy, ¿sí? En una ocasión, nuestro Padre Santo Domingo, hombre de búsqueda, hombre convencido de que Dios lo había llamado y por eso también un hombre muy feliz, un varón evangélico, ¿sí? Un hombre que está incansablemente buscando cómo poder verdaderamente cumplir la voluntad de Dios y ser un instrumento para su iglesia, ahora que estamos tan golpeados en la iglesia, ¿sí?
un día, en oración, tuvo una visión. Se le acercó ni más ni menos que Pedro y Pablo. Uno le entregó el bastón de peregrino, el otro le entregó la palabra de Dios, la escritura, y escuchó una voz que le decía: ve y predica, que para eso Dios te ha elegido. Yo respondo que ahí está la razón de que contesté al periodista del periódico Desde la Fe, que sí soy muy feliz. Yo quisiera proponerles algo para el tratamiento del tema del día de hoy. 2 momentos. Un primer momento, ahora que está muy de moda, y bendito sea Dios que se está poniendo muy de moda, ahora aquí en la Arquidiócesis de México, el nuevo arzobispo, cada reunión que hay, comienza igual que voy a comenzar yo. Y no porque esté siguiendo yo su ejemplo simplemente, porque me parece que es muy útil hacerlo, ¿sí? Para poder entender lo que sigue. Yo quisiera proponerles en el primer momento una pequeña lección divina, a partir de un texto del Evangelio que nos permite no solamente sustentar el propio carisma dominicano, sino que también nos permite descubrir cuál es el gran reto que tenemos como discípulos y misioneros de Jesucristo. ¿Sí? Hacemos esa lección divina, luego descansamos y luego nos venimos a tratar de hacer un esfuerzo de síntesis entre Reino de Dios, Predicación Dominicana y Santa Rosa de Lima. ¿Les parece bien? ¿Sí? Muy bien. Vamos entonces a repartir unas hojitas, por favor. Lo vamos a tener todo a la vista, si les parece. Vamos a tenerlo todo a la vista para que hagamos esta lección divina, ¿verdad? Sí saben lo que es la lección divina, ¿verdad? Sí, una lectura meditativa y orante de la palabra de Dios. Una lectura meditativa y orante de un fragmento de la Sagrada Escritura. ¿Sí? ¿Les parece bien? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, hermanas, no nos podemos acercar nunca a la Sagrada Escritura si antes no invocamos al Espíritu Santo, pedimos su asistencia, pedimos su luz, para que nos ayude no solamente a leer, a meditar y a comprender, sino a poner en práctica la palabra de Dios, que es viva y eficaz, que es no nada más fuente de autoridad, sino sobre todo y principalmente es principio de vida. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. El texto que les propongo para leer es del Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos 38 al 44. Primer paso, después de la invocación al Espíritu, es leer el texto. Salió Jesús de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón tenía mucha fiebre y le rogaron que la sanara. Entonces Jesús, inclinándose sobre ella, mandó a la fiebre que saliera y se le quitó. La mujer se levantó inmediatamente y se puso a servirlos. Al atardecer, llevaron ante Jesús enfermos de todo tipo, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. De muchos salían también los demonios gritando: tú eres el Hijo de Dios. Pero él les reprendía y no los dejaba hablar, porque sabían que él era el Mesías. Al hacerse de día, salió hacia un lugar solitario. La gente lo andaba buscando y cuando lo encontraron, trataban de retenerlo para que no se alejara de ellos. Pero él les dijo: también en las demás ciudades tengo que anunciar la buena noticia del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. E iba predicando por las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. ¿Por qué escoger este texto? 2 razones me movieron a hacerlo. La primera de ellas es
precisamente porque es un texto que nos habla de la predicación, que nos habla del contenido de la predicación y que nos habla del dinamismo de la predicación. Pero también, ¿por qué escogí este texto? Porque creo que es un texto que está profundamente ligado a la vida y a la obra de Santa Rosa de Lima. ¿Sí? Santa Rosa de Lima nos es presentada muchas veces, incluso hasta de manera un poco contradictoria. Para algunos autores, Santa Rosa de Lima es una contemplativa en su casa. Para otros autores, Santa Rosa de Lima es una predicadora en la acción de la misericordia y de la caridad. Yo creo que distinguir y separar estas dos vertientes de la vida de Santa Rosa es peligroso. Santa Rosa es una mujer contemplativa que sabe que precisamente por contemplar el misterio de Dios tiene que ir a predicar. Y sabe muy bien que no puede predicar a menos que no sea a partir de la contemplación y de la oración. Este texto liga en la vida de Jesús la oración con la predicación. Hermoso texto, ¿no es cierto? Sí. Siguiente punto. Vamos a reflexionarlo de una manera rápida. Primero, vamos a contextualizarlo. Se trata del final del capítulo 4 del Evangelio según San Lucas. Este capítulo es muy importante porque es el capítulo donde inicia lo que solemos llamar el ministerio o la obra pública o la vida pública de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Los dos primeros capítulos se refieren a la infancia, nacimiento y signos que anteceden y que vienen después del nacimiento del Señor. El capítulo 3 tiene como protagonista a San Juan Bautista, que una vez que se le presenta Juan Bautista termina diciendo, aquí está el mero chipocludo, ¿sí? Y después viene este capítulo. El capítulo 4 que comienza con las tentaciones de nuestro Señor Jesucristo en el desierto, ¿sí? Momento de oración, momento de retiro, momento de contemplación, momento de intimidad con el Señor. E inmediatamente después, el Señor, según San Lucas, una vez que terminan las tentaciones en el desierto o en la montaña, ¿sí? Inicia su ministerio, inicia su tarea predicadora en Galilea. Y nos presenta dos escenarios. Primero, Nazaret, la tierra donde el Señor ha crecido y se ha desarrollado, ¿sí? Y es en la sinagoga de Nazaret donde le entregan un rollo del libro del profeta Isaías, donde el maestro lee, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para anunciar, para liberar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esas palabras del Señor producen escándalo en los suyos y termina diciendo Jesús, nadie es profeta en su tierra. Se desplaza de Nazaret a Cafarnaúm y realiza, según el Evangelio de Lucas, la primera liberación de un poseído. E inmediatamente después viene el pasaje que acabamos de leer, ¿sí? El pasaje que acabamos de leer tiene 4 partes. Si se fijan, corresponden a cada uno de los párrafos que están separados, ¿verdad? El primero es la curación de la suegra de Pedro. El segundo es la curación de muchos enfermos que le llevaron a Jesús, que es muy importante lo que tenemos que decir allí para la predicación dominicana. Tercero, la oración de Jesús en solitario. Y finalmente, esta frase, esta idea, esta enseñanza de Jesús que nos interesa, la misión de Jesús como predicador del reino de Dios enviado por el Padre. ¿Quién me hace favor de leer fuerte o de venir a leer aquí el inciso A, en donde dice contenido del texto? Jesús restaura la vida para el servicio. Después de participar en la celebración del sábado en la sinagoga de Nazaret, Jesús entra en la casa de Pedro y se encuentra con la suegra de este postrada a causa de una fiebre. Le piden que la cure y él se incorpora sobre ella y la levanta. Una vez
recuperadas la salud y la dignidad, la suegra de Pedro se pone al servicio de las personas. Jesús, pues, no solamente cura, sana para que la persona se ponga al servicio de la vida y de los demás. Ahí tenemos este primer pasaje, ¿verdad? Una curación a partir de la imposición de manos del Señor, que lleva a la persona curada no solamente a glorificar al Señor por estar curada, sino que lleva a la persona curada a servir, ¿sí? Podríamos entonces decir que en primer lugar la predicación es un encuentro con el Señor que salva, pero la predicación también es un servicio a los demás. Inciso B, ¿quién me hace favor de leerlo? El Mesías se nos presenta también en otra actitud de sanación. Acoge y cura a los marginados. Los enfermos y los poseídos en la época de Jesús eran injusta e inhumanamente marginados. No tenían a quién recurrir. Quedaban a merced de la caridad pública. Además de esto, la religión de la época consideraba impuros y no podía participar de la comunidad. Jesús, sin embargo, los acoge y los cura imponiéndoles las manos. Con este gesto se manifiesta en qué consiste la buena noticia de Dios: acercarse a los marginados y excluidos, mostrarles la misericordia y reintegrarlos a la convivencia. Junto al hecho de las curaciones, aparece en este pasaje algo muy interesante. Los demonios reconocen a Jesús como Dios. Él no lo niega, pues sabe quién es, pero los calla a fin de evitar una propaganda facilona o el impacto de expulsiones espectaculares. Esa segunda parte nos hace descubrir algo muy interesante. Oyeron esto, ¿verdad? Que en la época de Jesús el enfermo era segregado, el enfermo era marginado, al enfermo se le miraba con malos ojos. El enfermo dependía totalmente de la atención y de la caridad pública. Jesús los atiende a todos, Jesús los toca a todos, Jesús los sana a todos y Jesús los reintegra a todos. Qué interesante, ¿eh? Qué interesante. El predicador no puede segregar. El predicador no puede excluir. El predicador tiene la enorme tarea de incluir, de integrar y de crear comunidad. ¿Cuál es el efecto más rico e importante de la predicación? La integración, antes el encuentro con Cristo, la sanación, la integración y la formación de una comunidad. Predicamos para que las personas se encuentren con el Señor, pero predicamos para formar comunidades de discípulos del Señor. Discípulos que se experimentan tocados por el Señor. Y aquí en este fragmento también tan cortito, este párrafo, nos sorprende algo que siempre nos sorprende mucho en el Evangelio, ¿no? El que el Señor calla a los demonios, ¿verdad? Salen los demonios, grite y grite, ¿verdad? Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías, tú eres el no sé qué. Cállense. Jesús nunca niega, nunca les dice, no digan, están mintiendo. Simplemente les manda callar. Jesús quiere que lo descubramos no por la espectacularidad de su acción taumatúrgica, sino quiere que lo descubramos por muchas cosas más y más profundas. Tercer párrafo, inciso C. Muchas veces los evangelios nos muestran a Jesús en el silencio, en actitud orante, como la que refiere el texto que hemos leído. Jesús en medio de la misión
a pesar de que es buscado por multitudes, hace un gran esfuerzo por tener tiempo para la oración, para el diálogo con su Padre y para la contemplación del misterio divino y su misericordia. Se levanta de en medio de los otros y se retira a un lugar solitario para poder estar a solas con Dios, en intimidad divina. El evangelista quiere subrayar aquí que a través de su oración intensa y profunda, Jesús mantiene viva en sí la conciencia de su misión. Yo siempre que oigo o digo esto, termino diciendo toing. Solemos decir, ¿verdad? Solemos decir que la espiritualidad dominicana tiene dos grandes baluartes, ¿verdad? Nos lo resumió de una manera maravillosa el último santo que vieron en la primera temporada. Contemplare et contemplata alistradere. ¿Sí? No podemos ser predicadores si no somos contemplativos. Y no seremos verdaderamente contemplativos si no tenemos el valor, el coraje, la alegría, la pasión por darle a conocer a los demás lo que hemos descubierto en el misterio maravilloso de Dios que contemplamos en la oración. Esta es la razón principal por la que escogí este pasaje para reflexionar esta tarde. ¿Sí? La predicación viene como redundancia y como fruto de la contemplación. ¿Sí? ¿Cómo nos gusta decir esa frase que le pirateamos a otro santo, eh? Sí, porque se la pirateamos a otro santo fundador. Pero Santo Domingo la hizo suya. Y Santo Domingo también es cierto que le dio un cariz muy importante. Hablar con Dios o hablar de Dios. ¿Sí? Para Santo Domingo, hablar con Dios era hablarle a Dios de los hombres para luego predicarle a los hombres de Dios. La predicación dominicana tiene que partir de la oración contemplativa. La predicación dominicana tiene que ser fruto de la intimidad con Dios. Y último párrafo. La gente admira a Jesús, lo necesita, lo quiere retener. Jesús se vuelve conocido por la fuerza de su palabra y por sus signos de salvación y de liberación. Sin embargo, Él tiene muy clara su misión: predicar en las demás ciudades el reino de Dios. Es la misión que ha recibido del Padre y que fundamenta el envío que de Él ha recibido. Para esto he sido enviado. Y aquí en el texto, esta conciencia misionera tan viva aparece como fruto de la oración y de la contemplación. Ahí está la razón de ser de nuestra predicación, ¿no es cierto? Sí. Así como Jesús, nosotros también hemos sido enviados. Ve y predica, que para eso Dios te ha escogido. Ve y predica, que para eso Dios te envía. ¿Sí? ¿Y qué hay que predicar? ¿Qué es lo que tenemos que predicar? Como Jesús, la buena noticia del reino de Dios. Y vean cómo volvemos a insistir en esta predicación que es fruto del encuentro con Dios, de la intimidad con Dios, de la escucha de su palabra, de la meditación de su palabra. Por eso, vamos ahora a hacer un ejercicio, cada quien de nosotros. Ahí lo tienen, ¿sí? Una vez que hemos leído el texto, lo hemos contextualizado y lo hemos tratado de explicitar. Vamos ahora a meditar. ¿Qué te dice a ti el texto, mi hermano y mi hermana? ¿Qué te dice este texto? ¿Qué nos dice también en plural este texto? 3 áreas de preguntas, ahí las tiene. Jesús sacaba tiempo para estar a solas con el Padre. ¿Yo hago lo mismo? Vivimos en una ciudad de frenesí total. Vivimos una vida de un activismo a veces desencarnado. A veces vivimos con muchos distractores.
¿Tenemos tiempo? ¿Tenemos tiempo para Dios? ¿Nos damos tiempo para Dios? ¿Entras en intimidad con Dios y con su palabra? ¿Experimentas los gozos y las luces de la oración? Pregúntatelo. Jesús mantenía viva la conciencia de su misión. Yo, en cuanto discípulo del Maestro, ¿tengo conciencia de mi misión? ¿Cuál es esa misión? ¿La profundizo y me preparo para ejercerla con frutos? Dicen que uno de los grandes dramas del ser humano actual y de los cristianos en concreto es que no saben qué tienen que hacer, que no saben cuál es su misión. Eso es dramático, ¿no? Una persona que no sabe cuál es su misión en la vida es una persona que no tiene compromisos. Y una persona que no tiene compromisos no tiene metas. Y una persona que no tiene metas no está en el dinamismo de la plenitud. ¿Cuál es tu misión? Tercera, Jesús sabía que Él había venido a nosotros de parte del Padre para anunciar la buena noticia del reino. Yo, en cuanto enviado del Hijo de Dios, predico el reino. ¿Cómo lo hago? ¿Qué medios empleo? Abramos un espacio de silencio meditativo, para reflexionar el texto, ayudados por estas o por otras preguntas que ustedes mismos se puedan plantear. ¿Sí? Vean que en los 3 niveles de preguntas nos están recalcando 3 dimensiones de nuestra vida. ¿Sí? Escucha del Padre, discípulo del Hijo y portador de la obra de Dios. Abrimos un espacio. Y como la meditación se enriquece con los demás, por filitas, compartan entre ustedes qué les ha dicho este texto, qué les provoca este texto, qué les cuestiona en este texto, hacia dónde se sienten impulsados por este texto. Damos 2 minutitos para compartir. Así que 20 segundos cada uno. Sí, tienes toda la razón. Muchas gracias, mijo. Muchas gracias. Muy bien. ¿Verdad que siempre nos falta tiempo? Mis hermanos y hermanas, es un ejercicio, ¿sí? Vean, mis alumnos muchas veces me preguntan, ¿cuál es el futuro de la iglesia? Yo no tengo ninguna bola de cristal para saber cuál es el futuro de la iglesia, ¿verdad? Yo solamente sé que la iglesia vive y es sostenida por la fuerza del Espíritu Santo y que tiene futuro. Pero yo sí estoy convencido que un futuro inmediato de nuestra iglesia es ya no las grandes comunidades que se reúnen para escuchar una misa de 50 minutos o de 1 hora 10 si el predicador es más extenso, ¿sí?
Yo estoy convencido que hoy, ay, me salió como Fox. Ay, no, perdón. Sí. Yo estoy convencido, sí, yo estoy convencido, mis queridos hermanos, que hoy necesitamos unos de los otros en pequeñas comunidades. Y este ejercicio me demuestra que nos necesitamos. ¿Ven cómo nos gusta oír al otro? ¿Cómo nos gusta compartirle al otro? Sí. Hoy tenemos que ser predicadores en común, predicadores desde la comunidad, predicadores con experiencias no solamente personales, sino experiencias profundamente comunitarias. Aquí en la parroquia vamos a comenzar en septiembre todas las semanas con una lección divina, ¿sí? Precisamente para ir fortaleciendo la comunidad, ¿sí? Y que esa pequeña comunidad sea fermento de las otras, ¿verdad? ¿Sí? Cuando somos capaces de decirle al otro mi experiencia de Dios, y cuando esa experiencia de Dios la enriquezco con la experiencia del otro, me siento más fortalecido para ir a aquel que ni siquiera conozco a anunciarle el reino de Dios. ¿No es cierto? ¿Sí? Siguiente paso y último aquí, porque el último de los últimos se lo llevan de tarea. Siguiente paso, la palabra hay que orarla. Ahí les puse unas preguntas, por favor. Ahí les puse unas preguntas. Invito a que cada uno en su corazón, a la luz de este texto de la palabra de Dios que hemos leído y meditado y compartido con nuestros hermanos, nos lleva a decirle a Dios. Fíjense que hay unas preguntas muy lindas, ¿no? ¿Tengo necesidad de ti, Señor? Confío en tu santo nombre. Eres la alegría de mi corazón, la salud de mi vida, la causa de mi misión y de servicio a los demás. Reconozco y disfruto encontrarme contigo. Experimento tus caricias de amor, de ternura, de salvación. Escucho tu voz que me dice, ve, que para eso te he escogido. Me siento por ti liberado. Ahí tienen unas preguntitas que les permiten decirle, aunque sea algo sencillo y chiquito, pero del corazón, a Dios. El siguiente paso de la lección divina es orar. ¿Qué le decimos a Dios a la luz del texto? ¿Qué dialogamos con Él en el texto? ¿Qué nos mueve el texto a decirle sí a Dios? ¿Sí? La verdad, a mí me cuesta mucho trabajo comunicar a los demás. Yo me siento encerrada en mí misma. Tengo mucho tiempo de estar en contacto con la palabra de Dios a través de los hermanos evangelistas. En todo he tratado de ayudar y de seguir los los quiero muchísimo, sobre todo al hermano que ya ha desaparecido. Y sin embargo, no soy muy encerrada en mí misma. Para mí misma actitud. Pero ¿qué le dirías a Dios? ¿Qué le dirías a Dios ahorita? ¿Qué le dirías a Dios aquí delante de los hermanos? Me enseñe un camino para salir de mí, sin hacer el ridículo, sin molestar a los demás. No tengamos al ridículo, No tengamos al ridículo, ¿sí? El profeta, el discípulo, el misionero, si tiene miedo al ridículo, híjole, no va a poder ser predicador. ¿Alguien más que le quiere decir algo a Dios? Rapidito. Yo le quisiera pedir que me ilumine, me oriente para poder construir comunidad con mis hermanos, para tener la sensibilidad y la inteligencia de ser incluyente y de que construyamos realmente comunidades profundamente cristianas, que no es fácil. Yo creo que ahí es lo que le pediría a Dios. Por todos, siguiendo a San Juan Bautista de la Salle, es permanecer unidos. Pues pidámosle al Señor, yo creo que a la luz de este texto, pidámosle al Señor que nos ayude a entrar en intimidad con Él. Y pidámosle al Señor que nos quite nuestros miedos, nuestras barreras, nuestros prejuicios,
nuestros encerramientos, para poder ir a decirle a los demás que Dios es un Dios que salva, es un Dios que ama. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. La tarea, ahí la tienen, ¿eh? Porque eso nada más de venir aquí a sentarse y... No, pues no. No. Que otros trabajen, ¿no? No mangos, trabajamos todos, ¿sí? La tarea, ahí está. Viene a continuación, ¿verdad? Ahí viene la tarea, que es la contemplación en la acción, ¿no? La puesta en práctica de lo que hemos leído. También hay unas preguntitas. Estoy convencido que he sido escogido para ir a predicar el reino de Dios. ¿Cómo puedo ser predicador hoy? ¿Excluyo o incluyo? ¿Juzgo a los otros impuros o les predico el evangelio para que se sientan sanados y liberados? ¿Margino o restauro la vida en los otros? Ay, caray, ¿verdad? Ahí tienen alguna tareita, ¿sí? Bueno, nuevamente, ¿por qué este texto? Porque toca muy directamente a nuestro carisma de los predicadores, ¿sí? Toca muy directamente a nuestro carisma de predicadores, ¿sí? ¿Por qué este texto? Porque estoy seguro que en este texto Santo Tomás de Aquino está pensando cuando forja esa famosa frase que llevamos inscrita en el corazón y que resume perfectamente la espiritualidad dominicana. ¿Por qué este texto? Porque Santa Rosa de Lima, ¿sí? Sí, saben ustedes que se construyó en el jardín de su casa una celdita, que apenas si entraba ella, ¿sí? Todavía está ahí en Lima, Perú, ¿verdad? Y ahí se recogía para entrar en intimidad con Dios, para decirle al Señor cuánto lo amaba y para dejar que el Señor le dijera cuánto la amaba. Y de esa celdita salía para irse a atender a enfermos. De esa celdita salía para formar con sus hermanas y hermanos una comunidad de laicos dominicos. De esa celdita salía, ¿verdad?, para darle tiempo para escuchar y aconsejar a otros. De esa celdita salía, ¿verdad?, para ir a vivir su dimensión litúrgica y sacramental con mucha profundidad y con mucho convencimiento. De esa celdita salía, ¿sí?, para no excluir a nadie. Era amiga de un mulato, íntima amiga de un mulato, ¿verdad? Sí, no excluía, ¿sí? De esas celditas salía para animar a que otros, como Martín de Porres, hicieran la caridad que ella también hacía. De esa celdita un día salió dicen que hasta causó escándalo porque se remangó las faldas, ¿verdad? Sí, para ir a defender, sí, la ciudad de Lima ante la invasión de los piratas que habían llegado al puerto del Callao, que es el puerto de la ciudad de Lima, ¿verdad? Sí. De esa celdita salía para poner en su lugar a su mamá, que la quería casar, porque era tan guapa que decía: aquí ya salimos de pobres, casamos a esta con alguien bien y salimos de pobre. Y colocaba en su lugar a su mamá con mucho respeto, nunca le faltó respeto a la mamá, que yo hubiera canonizado a la mamá junto con Santa Rosa, la verdad sea dicha, yo la hubiera canonizado con Santa Rosa, ¿sale? De esa celdita salía santa para ser predicadora. Por eso este texto. Nos vamos a ir a descansar porque ya oí tripas que crujen. Sí. Ya oigo labios que se pegan, ¿verdad? Vamos a hacer una cosa. Vamos a salir por esta puerta todos. Le vamos a dar la vuelta a la iglesia y en la casa, en el convento de los frailes, ahí vamos a tener, porque uno de los problemas que tenemos en esta parroquia tan bonita, ¿verdad?,
ahora que veía yo le llamaron la joya ecléctica de la Condesa. ¡Ay, qué cosa tan horrible! Y eso fue por culpa mía, porque se me ocurrió decirle a la periodista la segunda pregunta que me hizo, después de que si yo era feliz, era que si Santa Rosa de Lima, la parroquia, era barroca. Le dije, no, nada que ver. No es del siglo XVII, no, nada que ver. Es del siglo XX. Ay, se quedó el pobre hombre así como, le dije, es arte ecléctico. Y entonces yo creo que por eso el título de joya ecléctica de la Condesa. Bueno, entonces le vamos a dar la vuelta a la joya ecléctica de la Condesa y vamos, porque en la joya ecléctica de la Condesa no tenemos grandes salones, es lo más grande que tenemos, imagínense nada más. Entonces nos vamos a la cochera de la casa de los frailes para poder convivir un ratito, ¿sale? Y nos vemos aquí en media hora.